El juicio de Dios. Es sumamente impresionante el cuadro del famoso pintor Miguel Ángel en el que aparece Jesús pidiéndole cuenta a todo el mundo en el juicio universal. Este cuadro se encuentra en la Capilla Sistina en Roma y es una obra magistral del genial pintor italiano. Allí predomina el terror, el miedo. Miguel Ángel era un artista, pero no fue teólogo nunca. A través de los siglos, para muchos han contado más las terroríficas imágenes del cuadro de Miguel Ángel que la misma revelación que Dios nos da en la Biblia acerca de lo que va a ser su juicio, el juicio de cada uno de nosotros al final de nuestros tiempos, cuando nos toque el tiempo de regresar a la casa del Padre. La Iglesia Católica nos enseña que habrá un doble juicio, uno particular o personal apenas fallece la persona y un juicio universal que será al final de los tiempos. Se podría decir que el juicio particular para cada individuo es propiamente su juicio final, el fin del mundo para esa persona. Su situación será ya, de hecho, para toda la eternidad. El juicio particular, según el catecismo, nos dice, la Sagrada Escritura asegura reiteradamente que existe una retribución inmediata, o sea, la consecuencia con las obras humanas y la fe, inmediatamente después de la muerte. Consecuentemente, el magisterio solemne de la Iglesia afirma la existencia de un juicio particular que tiene el alma después de la muerte y que establece su purificación antes de acceder a la bienaventuranza o bien su entrada inmediata en el cielo o su condena. Ambas son eternas. Se resume también lo que significa el juicio final cuando dice, será el triunfo de Dios sobre el mal, anunciado por Jesús y anteriormente por los profetas, revelará el secreto de los corazones, condenando el rechazo de la gracia. Frente a Cristo, que es la verdad, aparecerá al desnudo la verdad de todo hombre en la medida de Dios. Se medirá la acogida o el rechazo de la gracia del amor divino según haya sido el trato con los pequeños con los que se identificó Jesús. Retribución según las obras hechas por cada uno. Dios dejó al Hijo el poder de juzgar. Entonces sucederá este juicio final cuando Cristo vuelva glorioso para pronunciar la palabra definitiva sobre la historia y la glorificación de los justos en cuerpo y alma y la renovación del universo, habiendo llegado su plenitud al reino. También el catecismo añade, tras del juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. El juicio final sucederá al fin del mundo, del que solo Dios conoce el día y la hora. Nosotros hablamos del juicio de Dios porque ya nos fue revelado por Jesús, que en su predicación muchas veces se refirió al juicio de Dios sobre la conducta de cada individuo y al premio o castigo que cada uno recibirá. Jesús dijo, el juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Mateo en los capítulos 24 y 25
nos da una descripción más amplia de lo que Jesús presenta sobre el fin del mundo. Primero se sirve de dos parábolas, la de las 10 vírgenes que fueron invitadas a participar en una boda. La condición que se les exigía era que tuvieran sus lámparas encendidas. 5 de ellas se durmieron y se les apagaron las lámparas. En lo que fueron a comprar aceite de repuesto se cerró la puerta, pues se quedaron gritando en las tinieblas. Y las otras 5 sí pudieron entrar a la boda con el novio. La otra parábola que Jesús nos presenta es el caso de un rico señor que antes de partir a tierras lejanas repartió sus talentos, monedas de oro puro, entre algunos de sus servidores. Cuando vuelve el Señor, 2 de ellos habían multiplicado sus talentos y fueron premiados. El tercero enterró su talento para que no se le perdiera, pero no lo multiplicó, ni siquiera lo duplicó. Por eso su Señor lo castigó severamente. En la pedagogía preventiva de Jesús, porque todo lo de Jesús, sus enseñanzas son preventivas, las dos parábolas no tienen la finalidad de meternos miedo, sino de prevenirnos para que no nos suceda lo mismo, para que no dejemos que se apague la lámpara de nuestra fe y para que con nuestras buenas obras demostremos que nuestra fe no se queda solo en un concepto religioso. Jesús también nos entrega por adelantado el examen final que nos va a poner al final, cuando vuelva para juzgar nuestra actuación en este mundo. Ese examen será sobre el amor. Nos examinará acerca de nuestra actitud hacia el que tenía hambre, al que tenía sed, al que estaba enfermo, al que estaba encarcelado. Esencialmente, este examen final se tratará sobre las obras que hicimos con amor. Jesús va a concluir diciendo, todo lo que hicieron con uno de estos hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Eso es lo que Jesús define como nuestro juicio. Jesús concluye su revelación sobre el juicio final, asegurando que a unos los llamará malditos y los enviará al fuego eterno, y a otros los llamará benditos y los llevará al cielo. Los primeros cristianos comprendieron muy bien la revelación de Dios, la revelación que Jesús hizo, y ellos nos las transmitieron. En la carta a los hebreos está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. San Pablo afirmó, es necesario que todos seamos puestos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. De los Hechos de los Apóstoles hasta el Apocalipsis, todos los testigos de la predicación apostólica reservan un puesto muy primordial al anuncio del juicio y siempre estamos invitados a la conversión. Que la conversión, si empieza hoy, solo termina cuando lleguemos a este tiempo del juicio. Una reacción muy común cuando se habla del juicio de Dios es el miedo, el temor. Nos dice el padre un testimonio que una monja que tenía más de 83 años le confiaba que tenía muy miedo de presentarse ante Dios, y para ayudarla a reflexionar el padre le dijo, hermana, no se va a presentar a Frankenstein, sino a Jesús. No se borra de mi mente
el cuadro de una anciana a punto de morir que se acababa de confesar. A gritos decía: Dios no me va a perdonar, he sido muy pecadora, Dios no me va a perdonar. Esta señora en una época de su vida había sido prostituta. Ahora, a punto de morir, el recuerdo de esas culpas la torturaba enormemente. También recuerdo que en tiempos pasados escuché a algún predicador que al describir el momento del juicio de Dios presentaba al Señor en un trono con un gran libro en la mano. El Señor iba pasando hoja por hoja en donde estaban escritos todos los pecados de nuestra vida año por año, día por día. Ese predicador nos hacía temblar. Más que pensar en la misericordia de Dios, nos llevaba a identificar a Dios como con un policía que aprovecha aquel momento para desquitarse por las ofensas que le habíamos hecho. Ahora nosotros, con la Biblia en la mano, nos reímos de tantas payasadas que escuchamos y somos testigos de ver. A los que confesamos con arrepentimiento nuestros pecados, el Señor nos dice por medio de Isaías: aunque los pecados de ustedes sean rojos como la grana, ustedes van a quedar más blancos que la nieve. También nos dice el Señor: no me acordaré más de sus pecados. Muchos de nuestros miedos y temores ante el juicio de Dios son producto de que no nos atrevemos a tomarle la palabra al Señor. Si nos dice que no se acordará más de nuestros pecados, el Señor va a cumplir su promesa. No nos está mintiendo. El Señor cumple todo lo que dice, todas esas promesas. Es cierto que la Biblia habla del libro de la vida que el Señor va a tener en sus manos a la hora del juicio, pero debemos comprender que se trata como de una imagen. En estos ejemplos en que nosotros tenemos computadora de mano, el Señor retrógradamente no va a aparecer con un gran libro como los que todavía se ven por ahí en las alcaldías de los pueblos chiquitos. No, hay que atreverse a confiar más en la palabra de Dios y no en ese cuadro del juicio final de Miguel Ángel. También depende mucho de nuestra confesión, con arrepentimiento, con ese propósito de enmendarnos y penitencia. Cuando Santa Teresa pensaba en el juicio decía: qué alegría me va a juzgar aquel a quien tanto amo. San Francisco de Sales afirmaba que el día del juicio prefería ser juzgado por Dios que por su propia madre. A eso debemos nosotros llegar si tomamos en serio la promesa del Señor de que no se nos acordará más de nuestros pecados. Lo único que va a aparecer en el libro de la vida cuando seamos juzgados van a ser las obras buenas, cuando le dimos de comer al hambriento, cuando vestimos al desnudo, cuando visitamos al enfermo. La fe se va a demostrar con nuestras obras de fe hechas con amor. Por eso ese cuadro de Miguel Ángel tiene además un detalle muy llamativo que muchos no valoran. En un ángulo del cuadro se ve a San Bartolomé, que se presenta a San Bartolomé o Natanael. Él le presenta al Señor su piel. A él le quitaron, en su martirio le quitaron la piel por dar testimonio de su fe en Jesús. No quiere decir que San Bartolomé con ese gesto le extiende la factura por sus buenas obras a Jesús. Lo que significa es que esa piel
nos indica que su fe no se quedó en bellos conceptos teológicos, sino que fue ratificada con su doloroso martirio. De mucha importancia es lo que se anota en un libro que se llama Vocabulario de Teología Bíblica. Ahí se refiere al juicio de Dios así: nadie podría escapar por sus propios méritos, pero cuando Jesús murió a consecuencia de nuestros pecados, Jesús, que era el Hijo de Dios venido en la carne, condenó Dios el pecado en la carne para librarnos de su yugo. Ahora pues revela la justicia de Dios, no la que castiga, sino la que justifica y salva. Todos merecían su juicio, pero todos son justificados gratuitamente, con tal que crean en Cristo Jesús y lo sigan fervientemente. Para los creyentes no hay ya condenación. Si Dios los justifica, ¿quién los condenará? Esto es lo que nos dará plena seguridad el día del juicio. El amor de Dios se ha manifestado ya en Cristo, así que ya no tenemos nada que temer. La amenaza formidable del mundo malvado. Jesús en esa amenaza del juicio, ya no pesa más lo que hicimos malo. Jesús vino a sustraernos de ello. Nuestro miedo excesivo al juicio de Dios se debe a que nos basamos más en los razonamientos humanos y no nos dedicamos a discernir lo que nos indica la palabra de Dios. Es San Juan el que, como un testigo de primera mano de lo que enseñó Jesús, nos dice: en esto ha llegado el amor de Dios a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, como Él es, así nosotros somos en este mundo. No hay temor en mi amor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor mira el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Cuando nos invade ese temor por el juicio de Dios, tendríamos a la luz de la Biblia que preguntarnos si le creemos más a nuestros pensamientos, a nuestros razonamientos humanos, o le creemos a Dios, que nos indica que a su juicio debemos acercarnos con confianza en su amor. Mucha razón tiene un escrito que nos comenta que el hombre de buena voluntad se tranquilice, será juzgado en el encuentro de comunión con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo temer el juicio de quien es el abogado del hombre que ha muerto por él, para que nadie sea condenado? Juzga al moribundo purificándolo con su sangre. Reírme del juicio. Un día me topé con una traducción moderna de la Carta de Santiago donde dice: la misericordia se ríe del juicio. También algo similar está en Santiago 2:13. En un primer momento me pareció como irreverente eso de reírse del juicio, pero meditándolo profundamente me di cuenta de que la traducción es muy atinada. Jesús nos dice que con la misma medida que hemos medido a los demás, con esa misma medida vamos a ser medidos. ¿Eso es difícil de comprender? No, es fácil. No sé dónde está la dificultad para entender esas palabras que nos ha dicho Jesús al respecto.
Si alguien ha medido a los demás con misericordia, debe tomarle la palabra a Jesús y acercarse a Él en el juicio con toda confianza. Él nos prometió medirnos con la misma medida que nosotros medimos misericordiosamente. Otro detalle que podemos mirar en ese cuadro tenebroso de Miguel Ángel, al que muchos no le ponen mucha atención. Jesús con una mano señala su corazón y con la otra mano les indica a los impíos el lugar de su condenación. El Señor lo único que nos pide es que confiemos en su misericordia, en su perdón. El que rehúsa aceptar la misericordia de Dios, él mismo se condena. No hay quien más lo pueda salvar. Esto lo podemos ver realizado en la última cena. El Señor le había hablado directamente a Judas, procurando llamarlo a la conversión, pero él no entendió las palabras de Jesús. Lo hace en clave para que solo él comprenda que ya lo sabe todo y que le da una nueva oportunidad de reflexionar en el terrible pecado que comete. Judas se cierra al amor de Jesús. Hay un momento en que el Señor tiene que decirle, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es decir, ya hice todo lo que pude, ya no puedo hacer más. Por eso Jesús tuvo que añadir, más valiera no haber nacido. Que el Señor nos tenga que decir eso, no nos tenga que decir que era mejor no haber nacido. Dice San Juan que con el pan le entró a Judas el demonio en su corazón y salió huyendo del cenáculo. El juicio de condenación en eso consiste, en que Dios agota todos los medios para atrapar al pecador, pero éste con su libertad, de pronto con su orgullo, con su soberbia, se resiste a la misericordia de Dios, como la resistió Judas. Por así decirlo, el demonio ganó la partida a Jesús en ese tormentoso hecho. Algo espantoso, como espantoso es pensar en la condenación eterna. Pienso que muchas veces se ha presentado a Dios como el que se aprovecha del juicio para desquitarse de todas las ofensas que le hemos inferido. San Juan, que había recostado su cabeza en el pecho de Jesús, no lo muestra así. Nos dice que Jesús quiere que vayamos a su juicio con confianza. Confianza porque Él es Jesús, porque el Jesús del juicio es el mismo Jesús misericordioso del Evangelio. Él no tiene doble personalidad. El testimonio del padre ahora con respecto a los estudiantes haraganes que no quieren saber nada de clausura, saben que sufrirán un bochorno. A sus compañeros los van a llamar al escenario para premiarlos con diplomas y medallas. A ellos no los van ni a nombrar, para nada. El alumno diligente no le teme a la clausura, la ansía porque sabe que le entregarán delante de todos el premio que se mereció por su esfuerzo. El miedo y el temor del juicio no es para el cristiano fiel. Los primeros cristianos atentos a la enseñanza de Jesús no temían la venida del Señor para el juicio final. Todo lo contrario, ansiaban esa venida para que se hiciera justicia ante tanta injusticia del mundo. Por eso con espontaneidad gritaban, Maranata, ven Señor Jesús. Nosotros en la Eucaristía, precisamente, después de la consagración, cuando Jesús está realmente presente sobre el altar, decimos,
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. No es posible que lo digamos, que venga y que luego tengamos miedo de encontrarnos con Él. No tiene sentido. Algo está fallando en nuestra fe. El juicio de Dios que asuste a los impíos, que como Judas no quieren abrir su corazón a la misericordia de Dios, a todos aquellos que han renunciado a verlo, a sentirlo, a tomarlo como el Cordero de Dios que quita los pecados, como aquel que se encuentra real y presente en la Eucaristía, rechazándolo, sabiendo que Jesús es la salvación. Nosotros, si de veras estamos en comunión con Dios, debemos decirle con mucha alegría y gozo y también con mucha esperanza: ven, Señor Jesús. Es decir, espero mi encuentro contigo porque sé que me has prometido venirme a llevar a una de esas moradas que me estás preparando en el cielo solo para mí. En tiempo de Jesús, una fiesta de bodas era un acontecimiento más celebrado en un pueblo, en una ciudad. Todos se sentían muy gozosos a ser invitados a una fiesta de casamiento. En el banquete, el último que llegaba era el novio. Una vez que se presentaba el novio, se cerraba la puerta, ya nadie podía entrar. Jesús se valió de esta costumbre judía para crear la parábola acerca de su llegada a cada uno de nosotros, con las 10 muchachas que son invitadas a la fiesta. La condición para poder participar en ese magno evento era que tenían que tener sus lámparas encendidas. Ante la tardanza del esposo se durmieron y cuando de pronto llegó el novio, las 10 se dieron cuenta de que sus lámparas ya se estaban apagando. 5 de ellas habían llevado un frasco de aceite de repuesto, pero las otras 5, que se llamaron las necias, así las llama Jesús, no llevaron aceite de repuesto. Pidieron un poco de aceite a sus compañeras, pero estas les dijeron que no era posible. En lo que las muchachas necias se fueron a comprar el aceite, la puerta se cerró y cuando regresaron ya no fueron admitidas. Aquí se dio la doble situación. Adentro había luz, comida, música, danza, alegría. Afuera estaban las vírgenes necias gritando y aporreando la puerta. No pudieron ingresar en la fiesta. Y lo más doloroso que les dice Jesús: no las conozco. Por medio de esta parábola, Jesús quiere señalar cómo debemos esperar su venida. Hay que ser prudentes como las vírgenes que llevaron aceite de repuesto. El que no tenga su lámpara encendida cuando venga el Señor se va a quedar en la oscuridad, en las tinieblas de la frustración. Es posible que a alguno le parezca una actitud egoísta la de las jóvenes que no quisieron facilitarles un poco de aceite a las descuidadas, a las necias que se quedaron sin el combustible para sus lámparas. Pero si profundizamos en el sentido de la parábola, se podrá llegar a la conclusión de que hay ciertas cosas que no se pueden prestar. Nadie puede prestar su fe a otra persona. Nadie le puede prestar su estado de gracia a otra persona. El encuentro con Jesús es un encuentro personal. Nadie puede encontrar a Jesús en el lugar mío. También hay ciertas cosas que no se pueden improvisar. Por ejemplo, el estudiante Aragán cree que en 2 noches de estudio neurótico puede reparar
toda la holgazanería de todo el año escolar. No se puede. Las vírgenes necias no pudieron improvisar el incendio de sus lámparas. Jesús llama necio en otra parábola a un rico que durante toda su vida se había matado consiguiendo cosas materiales y cuando ya tuvo suficientes pensó darse la buena vida, placeres, comida. Cuando según él iba a comenzar su buena vida, oyó una voz que le decía: necio, esta noche vas a morir. El rico necio no pudo improvisar su encuentro con Dios. Sus riquezas no le sirvieron para la eternidad. ¿Y a ti, cómo te gustaría encontrarte con Jesús? Ese es el gran interrogante. ¿Cómo nos gustaría encontrarnos el día que el Señor nos llame a su presencia? Ciertamente tendremos que estar en gracia de Dios, en paz con Dios. A nadie le gustaría que lo llevaran a un tribunal en donde hay un juez enemigo, de ninguna manera. En cambio, qué consolador encontrarse con un juez amigo, complaciente. Santa Teresa de Jesús decía: qué bien me va a juzgar aquel a quien tanto amo. Esa debería de ser nuestra actitud al presentarnos ante el tribunal de Dios para ser juzgados. Un biblista dice que durante su vida Jesús nunca se muestra como un juez, sino como un amigo que nos ayuda a arreglar nuestros asuntos legales antes de llegar al tribunal. Pero que Jesús en el juicio será un juez justo, que no puede decir que lo blanco es negro y que no pasa nada, no. El tiempo de la misericordia el tiempo de la misericordia es hasta nuestro último suspiro, es nuestra última oportunidad, porque ya sigue el tiempo de gracia, de la justicia de Dios, el tiempo de arreglar nuestros asuntos personales ante Dios. En el momento del juicio ciertamente nos consolará estar en paz con nuestros hermanos. Dice Jesús que con la misma medida seremos medidos. Podemos ser medidos por misericordia o con dureza, según nuestra manera como tratamos al prójimo, con caridad, con amor o con inclemencia. Me encanta una fracción moderna de la carta de Santiago que dice: la misericordia de Dios se ríe del juicio. Ya he recordado que la primera vez que leí esa traducción, dice el padre, me pareció algo irreverente de reírse del juicio, pero luego pudo comprender la traducción acertada. Si tenemos misericordia, vamos a ser medidos con mucha misericordia. El que ha sido misericordioso no tiene por qué temer, debe sentirse confiado que Dios cumple totalmente su palabra. A veces creemos porque una persona se encuentra a punto de morir, ya automáticamente se va a convertir. No, eso no es así. Hay cosas que no se pueden improvisar. No se puede esperar hasta el último momento porque no sabemos si vamos a tenerlo. Me contaba una señora, dice el padre, que cuando su mamá estaba muriendo, ella se le acercó para pedirle perdón. La anciana volteó el rostro hacia la pared y no la quiso perdonar. También dice el padre que un señor le preguntó si debía cumplir la última voluntad de su hermano y le pregunté que cuál había sido esa última voluntad. Me contó que a su hermano lo habían asesinado y cuando estaba a punto de morir le preguntaron que cuál era su última voluntad. Con un hilo de voz respondió que quería que mataran a los que lo habían asesinado.
Hay ciertas cosas que no se pueden improvisar. Seguramente estas personas durante toda su vida habían estado cargadas de resentimientos, de odios, y no lograron abrir su corazón ni en el momento crítico de su paso a la eternidad. Midieron a los otros con inclemencia. Escrutar continuamente el corazón de Jesús. Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, la maldad, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, la falta de juicio, todas y muchas cosas más, cosas malas, salen de adentro y hacen impuro al hombre. Nuestro corazón puede ser una caldera del diablo si no purificamos continuamente. David hizo una bella oración al Señor cuando le pidió: examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. David, durante su adulterio con Betsabé, seguramente había encontrado pretextos para seguir por ese camino equivocado. Por eso ahora ya no quería ser su propio examinador. Le pedía al Señor que Él lo examinara, que le detectara sus pensamientos e intenciones, que lo guiara por el camino recto. Con frecuencia tendemos a ser nuestros propios examinadores, pero hay que tener muy en cuenta lo que dice el profeta Jeremías: nada hay tan engañoso como el corazón humano. Nuestro corazón a veces nos juega malas partidas. Por eso debemos acudir siempre al Señor como nuestro único examinador. Dios nos examina de manera especial por medio del Espíritu Santo, que emplea la palabra de Dios para llegar a lo profundo de nosotros. En la carta a los Hebreos nos dice que la palabra de Dios es espada de doble filo, se nos hunde hasta las profundidades de nuestro corazón. Y Jeremías señala que la palabra de Dios es como un martillo que golpea y que golpe a golpe logra que se endurece por el pecado. También el Salmo 119 afirma que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro sendero. El que camina a la luz de la palabra sabe por qué terreno avanza, logra ver bien los barrancos, los abismos a los lados y el sendero de Dios. No hay mejor preparación para presentarse ante el tribunal de Dios que el examen diario de conciencia antes de entregarnos al sueño. Hagamos esa oración, hagamos ese examen de conciencia en oración y con la Biblia en la mano. Los demás ven nuestro exterior. Dios sondea los corazones de los hombres. En el tiempo de Jesús las lámparas de aceite eran como una salsera con aceite. En medio estaba flotando la mecha. Había que estar continuamente renovando el aceite y cortando la mecha. Eso fue lo que tuvieron que estar haciendo las vírgenes prudentes, aunque se habían dormido, pero llevaron aceite de repuesto. Al despertarse, tuvieron que renovar el aceite y cortar la mecha. Nuestra vigilancia en espera de la venida del Señor debe consistir en renovar el aceite de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestras obras. Eso se realiza cuando a diario damos importancia a la oración, a la meditación de la palabra del Señor, la fe y a nuestras buenas obras. La fe viene como resultado de oír el mensaje que habla de Jesús, como dice la carta a los Romanos.
Una persona de Biblia y oración diarias no va a ser sorprendida con su lámpara apagada cuando el Señor la llame a su presencia para el juicio particular. Nuestros defectos son como mala hierba que a pesar de que ya la hemos cortado vuelve a retoñar. Por eso no hace Por eso debemos ser como el buen campesino. Tenemos que estar podando nuestro huerto cerrado del corazón. La mecha de nuestra lámpara tiene que ser cortada continuamente para que no le falte la luz. San Pablo escribió: golpeo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que habiendo predicado a los demás quede yo descalificado. La disciplina espiritual, la mortificación de nuestros sentidos, cómo cortar continuamente esa mecha de nuestra lámpara para que no se apague. El día de nuestro bautismo, Dios nos regaló una vestidura blanca que es la gracia de Dios y la candela encendida de nuestra fe. Y toda nuestra vida es una lucha por conservar esa túnica blanca. En el mundo hay muchos chillones que quieren apagar la luz de nuestra fe, de nuestro amor, de los bienaventurados del cielo. Dice el Apocalipsis que lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero. En la confesión de nuestros pecados se nos aplica la sangre de Jesús, que blanquea nuestra túnica manchada por el pecado. Por medio de la oración, la meditación de la Biblia y la participación en la Santa Eucaristía, sube el nivel de aceite de nuestra lámpara. Cuando Jesús narró la parábola de las vírgenes necias que se quedaron gritando en la oscuridad, en las tinieblas, lo hizo para asustar. Él no lo hizo para asustarnos, sino para prevenirnos. La pedagogía de Jesús consiste en el sistema preventivo por medio del cual el Señor con amor nos advierte que no les pase lo mismo. Sean como las vírgenes prudentes que a pesar de haberse dormido llevaron su aceite de repuesto y lograron tener para sí sus lámparas encendidas. También se llevará a cuenta en el juicio sobre nuestros talentos. Nosotros vivimos en una sociedad donde se tiende a fabricar todo en serie, los carros, la ropa, los platos, las lavadoras, todo, hasta los niños en probetas. Dios no nos creó en serie, nos infundió su imagen, nuestra propia personalidad. Hasta los gemelos reciben talentos diferentes, es decir, dones espirituales para poder cumplir la misión que se les ha asignado a cumplir en el mundo. Un día se nos va a pedir cuenta de cómo administramos esos talentos. Eso lo expuso Jesús en la parábola de los talentos. Cuando un rico señor parte hacia un país lejano y encarga sus bienes a sus empleados, cuando le dio a uno 5 talentos y a otro 2 y al tercero 1, al volver les pidió cuentas de la administración de sus bienes. A los 2 primeros que le devolvieron el doble, el Señor el Señor los premió abundantemente. Y al último que le entregó un talento que había enterrado por miedo a perderlo, tenía miedo a su señor, pues le dijo: usted quiere cosechar donde no ha sembrado. A este empleado negligente le quitó el talento, se lo entregó al que dio más y el Señor explicó por qué lo hacía, diciendo: al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún eso se le quitará. Y al empleado Aragán lo envió a las tinieblas, en donde hay llanto, desesperación y rechinar de dientes.
Un examen es la parábola de Jesús, donde se anuncia que habrá un juicio en el que se nos pedirá cuenta de cómo administramos los dones, esas oportunidades que el Señor nos confió. Es posible que alguno se pregunte si no hay injusticia en que a uno se le entreguen 5 talentos y solo uno a otro. La respuesta brota de la misma parábola. No hay injusticia porque a cada uno se le pedirá el doble de lo que haya recibido. También es posible que llame la atención que Jesús dice que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará hasta lo que posee. En esta sociedad, cuando un obrero no responde a la confianza de sus patrones y desperdicia las oportunidades que se le conceden, pierde la confianza en su Señor. En cambio, al trabajador diligente, conforme, que va demostrando su buena voluntad, se le van ofreciendo nuevas y más halagadoras oportunidades. Ya en la Biblia apreciamos el caso de Felipe. Aparece al principio como un sencillo feligrés de la comunidad. Cuando se buscan candidatos para nombrar los diáconos, inmediatamente todos dicen pues Felipe, que es un hombre lleno de Espíritu Santo. Luego el libro de Hechos señala a Felipe como un evangelizador que tiene un grado de excelencia, el don de la predicación y de hacer milagros. También se hace constar que Felipe en una oportunidad se deja guiar por el Espíritu Santo hacia el desierto sin saber propiamente para qué lo llevaba el Señor a ese lugar, pues luego se sabe el motivo, que Felipe fue el encargado de evangelizar a un pagano de Etiopía que iba en su carruaje leyendo un difícil pasaje de la Biblia que nunca comprendía y Felipe se lo explicó. Los santos nacieron haciendo milagros, supieron multiplicar los dones que el Señor les había concedido, llegaron a ser grandes instrumentos en las manos de Dios. Así se cumple lo que dice Jesús: a quien tiene se le dará más, al que es obediente a la guía del Espíritu Santo, cada vez más el Señor lo llena más y más de su unción para servir a la comunidad. Al que no tiene se le quitará aún eso, porque no administró bien sus dones. Recordemos que Saúl fue ungido para ser rey de Israel, pero no administró ese regalo que Dios le dio. El Señor le retiró su bendición. Saúl comenzó a ser dominado por un mal espíritu y luego terminó suicidándose. Judas fue elegido como apóstol, estuvo con Jesús lo mismo que los demás apóstoles, aprendió lo mismo, escuchó las mismas enseñanzas, pero traicionó la confianza que Jesús le había depositado en él y también terminó suicidándose. El que no tiene es porque ha administrado mal los talentos que el Señor le ha confiado. Los dones son regalos de Dios, son gracias que el Señor en su infinita bondad regala para ser útiles en la comunidad y de esa manera nos santificamos. El Señor nos invita a ser sus colaboradores en la obra de salvación del mundo. La salvación de las almitas tiene que ser parte importante en nuestra evangelización con los talentos que nos han sido confiados. A Moisés el Señor lo invitó para que fuera el libertador de su pueblo en Egipto. Moisés rebuscó todas las excusas posibles para no meterse en esa complicada empresa y una de las excusas fue que él era tartamudo y el Señor le hizo ver que si él le había dado la boca, también podía darle el poder para expresarse. Cuando Moisés aceptó, le entregó un bastón, símbolo del poder para hacer milagros, para cumplir su misión. A un joven rico, el Señor lo invitó para que fuera de sus íntimos colaboradores. Aquel joven no se atrevió a dar el paso
porque se encontró como amarrado por sus muchas riquezas. El Señor no lo obligó, lo dejó que se fuera, muy triste sí, porque se sintió frustrado al ir por un camino que no era el camino correcto de su Señor. A la Virgen María, un ángel de parte de Dios la invitó para que fuera la más íntima colaboradora del Mesías, pero para eso debía concebir solo por obra del Espíritu Santo. La Virgen no comprendió del todo el proceso que Dios iba a seguir para que se realizara lo que se le pedía, pero ella expresó que era la esclava del Señor y que por lo tanto estaba dispuesta a cumplir su voluntad en todo momento y lugar. La Virgen María fue llamada y llenada por obra del Espíritu Santo como ninguna otra persona, y fue la madre de Jesús y luego la madre de la iglesia de Jesús. El llamado del Señor es un voto de confianza para que seamos sus colaboradores. Cuando, como la Virgen María, aceptamos su voluntad, el Señor nos equipa con los talentos necesarios para que realicemos esa misión que nos ha encomendado. Continuamos.